Muy buenos días, el tema de hoy es ¿a quién pretendo agradar? Vamos al libro de Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todo debe agradar a los hombres no seré siervo de Cristo. ¿A quién pretendo agradar? Muchas veces pretendemos agradar más al hombre que a Dios, y es precisamente cuando buscamos elogios de otras personas. La manera de expresarnos, la manera de hablar, como que yo ya no soy el mismo, mire que yo ya no hablo igual, mire que ya no soy grosero, mire que yo he cambiado. ¿Y cuántos dicen? Mire que yo ya he cambiado, yo no soy el mismo, yo ya ahora asisto a una iglesia, yo ahora leo la palabra, ahora oro, ahora busco del Señor continuamente. Yo ya no sigo siendo el mismo, mire, usted no me ve diferente, no ve que yo hablo diferente, no ve la manera de expresarme, usted no ve que yo he cambiado. Y como que buscamos ese elogios más del hombre que de Dios. Pero ¿qué dice el Señor de usted? ¿Será que se ha cambiado o pretende todavía agradarle a los hombres? O de pronto usted asiste a la iglesia y como que usted va con la aureola en la cabeza y usted saluda a todos los hermanos de la iglesia, al pastor, desde la persona que está en el servicio a la entrada de la iglesia, los saluda muy amablemente, efusivamente, saluda a los hermanos que se van encontrando en el camino y cuando se encuentra con el pastor igual los saluda efusivamente, inclusive a los líderes de la iglesia y como que con los hermanos es muy efusivo. Pero ¿cómo es por fuera? ¿Cómo su trato con las personas de su entorno, con los de su trabajo, con sus compañeros, sus amigos, su esposa, su esposo, sus hijos, sus familiares? ¿Cómo es el trato? ¿Será que también lo hace para agradar a ellos, pero cuando algo se le sale del control, como que todavía hay algo que la gente dice, este es raro, este no obra igual? Como que llega bien saludable, pero mire cómo se comporta, mire esas expresiones, oiga esas palabras, cómo se expresa, mire lo que dice, y como que pretendemos es más agradar al hombre que a Dios. ¿Cómo es nuestro trato con los demás? Y ahí donde el Señor realmente nos mira a usted y a mí, ¿cómo estamos obrando? Ya que quienes pretenden amar al Señor, primeramente tenemos que mirar cómo es nuestro trato con Él, cómo es el comportamiento con el Señor. Y aquel Señor mira el corazón, mira cómo es el corazón de cada uno de nosotros, pero también el Señor mira cómo es nuestro parecer con otras personas, si realmente estamos obrando bien con los demás o realmente lo estamos haciendo para llamar la atención. Y la mayoría queremos es que hablen bien de nosotros, que se nos exprese bien y que digan que cómo hemos cambiado y como que nos elogiamos y como que lo hacemos. Pero no podemos servir a Dios y a los hombres. Y no podemos servir a Dios y a los hombres es porque el Señor mira en el corazón de cada uno de nosotros cómo estamos obrando y cómo estamos actuando con cada circunstancia, cada situación. No por un momento, no por un entorno. Ya que el mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hace una comparación de que no podemos servir a dos señores. Pero aquí, como el tema es a quién pretendemos agradar, es si usted pretende agradar a otras personas, pero ¿será que sí estamos agradando a Dios? O si agradamos a los hombres, no agradamos a Dios. Pero si agradamos a Dios, no agradamos a los hombres. Cuando le hago esta pregunta es porque cuando le agradamos a Dios vamos a tener conflictos, circunstancias difíciles con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre nos querrá invitar a una fiesta, a tomarnos unos tragos, a compartir una juerga, un tiempo de diversión, de malas palabras, de pronto cosas inmorales, indecisas, en las cuales usted y yo como que sí participamos y no participamos, pero si participamos acorde a ellos, pero no estamos participando acorde a lo que el Señor nos está mandando. Y es por eso que el Señor dice que no podemos amar a dos señores. Entonces debemos elegir entre agradar a Dios y agradar al hombre, ya que el agradar a Dios es primeramente mirar qué piensa el Señor, qué dirá el Señor si yo comparto con este tipo de personas, si para Dios es agradable o no es agradable. Pero también el Señor nos habla en el libro de Juan 2:24-25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Como el Señor ni siquiera se fiaba de los que lo elogiaban a él, porque el Señor conocía el corazón. Entonces el Señor nunca estuvo dispuesto a agradar al hombre. Él vino a servir. La palabra de Dios dice que el Señor vino a servir, pero él no vino a ser manipulado por el hombre. Él no vino a servirle al hombre en sus fechorías, en sus mentiras, en su manipulación, en sus engaños, en sus palabras. No, él vino a demostrar y a traer el reino de Dios y fue como lo vino a demostrar en un hombre como de carne y hueso como usted y yo, pero para mostrarnos cómo él venía a servir al Señor, pero primeramente él le agradaba a Dios, no al hombre. Por eso tuvo tantos conflictos con tantas personas que lo seguían. Y es donde el Señor nos lleva, ya que en este tiempo fue en donde el Señor entró a agradar primeramente a Dios.
ya que la alabanza de los seres humanos es voluble, pero también el Señor lo entendió muy bien, y ya que en el lapso de 5 días las multitudes en Jerusalén pasaron de aclamar al Señor, pero también aborrecerlo, porque muchos lo buscaban por la comida, y la comida era cuando buscaban al Señor que tenían una necesidad. ¿Cuántas personas buscan al Señor es por una necesidad? Y ahí donde el Señor nos lleva a usted y a mí a entenderlo. Por eso encontramos en Marcos 11:9, dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Alababan al Señor. ¿Por qué? Porque fue cuando el Señor entró a Jerusalén y dice que le tendieron mantos delante de él y que él iba sobre un asno al Señor Jesús. Pero lo alababan, lo glorificaban, lo exaltaban al Señor porque sabían que era el Rey de Gloria. Pero este mismo pueblo, ¿cómo habló después mal del Señor? Y cómo este mismo pueblo entró a cambiar las circunstancias en cuanto a lo que el Señor ellos habían visto del Señor, pero ya no lo trataban igual. Por esto ellos mismos decían en Marcos 15:13, ellos le volvieron a dar voces, crucifícale. Y era precisamente crucifícale los mismos que adoraban y glorificaban el nombre del Señor. ¿Cuántas personas el Señor los ha renovado, los ha restaurado? De pronto una enfermedad, de pronto una crisis económica, de un divorcio, una situación, de un engaño, una traición, y el Señor, buscan al Señor y el Señor vino, los restaura, los cambia, los renueva, ¿cierto? Pero cuando viene una circunstancia difícil que están pasando en la vida, reniegan contra Dios o de pronto en sus propios planes, sus propios proyectos, y como que no se le dan porque no son los planes de Dios, sino los planes del hombre, y no se le dan, y como que pasa igual que este pueblo, que el mismo pueblo decía, y ellos volvieron a dar voces, crucifícale, los mismos que el Señor había hecho cambios y transformación en sus vidas. Por eso con lo que empezamos con el versículo de Gálatas 1:10, por eso si pretendemos agradar al hombre, pero no agradamos al Señor. Y por eso el apóstol Pablo lo entendió y es donde eligió escribir esta palabra, un mensaje en el cual nos enseña usted para mí cómo es de difícil pretender agradar al hombre, pero también agradar a Dios. Por eso hizo, ¿acaso busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero agradar a los hombres? Si quisiera más bien agradar a los hombres, no sería servidor de Cristo, ya que él lo entendió muy bien, pero también él lo escribía a esta iglesia en la cual deberían entender cómo deberían obrar y actuar. Pero ¿cómo nuestro obrar y actuar? ¿Será que todavía nosotros asistimos a la iglesia, pero me muestro delante del pastor como que yo soy una persona de bien, como que yo soy una persona servidora, soy una persona que realmente doy fruto, pero realmente ¿cómo me ve el Señor? Porque podemos engañar al hombre, pero la palabra de Dios dice que de Dios nadie se burla, y es precisamente que usted y yo nos examinemos cómo estamos actuando y cómo estamos obrando primeramente delante de Dios, ya que si le agradamos al Señor le agradaremos al hombre, pero muchos buscan primeramente agradar al hombre y después a Dios. Por eso lo mismo lo dice en una de las cartas que escribió el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, 4-6. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Cómo encontramos aquí la respuesta en la cual realmente buscamos agradar primeramente a Dios? Sino que fuimos aprobados primeramente por Dios. Si usted y yo somos aprobados por Dios, Él mismo nos va a respaldar en todo. Por eso lo dice acá, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestros corazones. Y es precisamente cuando el Señor nos manda una palabra, darle una palabra a una persona, hablar de una palabra, predicar una palabra. Y si usted y yo buscamos agradar al hombre, no estamos agradando a Dios, y como que esa palabra llega al hombre precisamente para agradarle, es una palabra para elogiar a los hombres, pero no realmente con la palabra que el Señor nos lleva. Por eso dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Aunque ahí prácticamente nos da a entender que ellos podían haber sido carga de los apóstoles por otras personas, pero no fueron carga, porque ellos llevaban un mensaje, pero no un mensaje de renovación, de restauración a la vida y al corazón de cada una de estas personas. Y es lo que el Señor nos está llamando a usted y a mí, cómo realmente estamos obrando, si estamos llevando una palabra realmente de cambio y transformación hacia otras personas, o estamos realmente buscando agradarle a esas personas. Entonces de pronto Dios nos ha dado una palabra y como que usted y yo lo pensamos varias veces y como que no lo hacemos, porque ¿qué piensa esa persona? Y nos preocupa qué piensa la persona y no qué piensa Dios. Por eso ahí mismo lo dice en Juan 12:43,
dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y es precisamente a diferencia de lo que encontramos aquí en lo que habla Pablo en estas cartas, la carta de Tesalonicenses, ya que los fariseos preferían la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Y cuántos buscan más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? Por eso, ¿a quienes pretendemos agradar? Precisamente este tema en el cual usted y yo debemos mirar. Si pretendemos agradar al hombre es porque recibimos gloria de los hombres y no de Dios. Cuando debemos buscar es primeramente lo del Señor. Buscar agradar al Señor y así podemos agradar al hombre. Así no le agrademos, pero si agradamos a Dios, Dios es el que nos respalda, pero también Dios es el que nos da la victoria y la conquista en todo lo que hagamos si lo hacemos para Cristo en el nombre de Jesús.